Bueno, ¿qué tal amigos de Norte Play? Estamos aquí inaugurando esta sesión, este ciclo de entrevistas con los precandidatos de cara a las PASO del 18 de junio en el Chaco. Vamos a estar hablando con Iván Gioquer, que es el precandidato que encabeza la lista de Chaco Cambia, ¿no es cierto?, de Juntos por el Cambio. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acercarte hasta Norte. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Realmente estamos arrancando la campaña, una campaña que a mí, si bien me tiene muy cansado, porque estamos haciendo unas 5 o 6 localidades por día, donde estamos lanzando listas, acompañando candidatos, realmente me deja extremadamente lleno, contento, alegre todos los días, que vuelvo a las 11, 12 de la noche a mi casa, pero vuelvo con una alegría inmensa porque no puedo creer el acompañamiento que tenemos, la aceptación, lo permeable que es la gente hoy en su planteo de la necesidad de terminar con la decadencia en la que nosotros vivimos. Así que realmente estoy extremadamente contento, agotado, pero también extremadamente contento porque noto que hay mucha masa crítica hoy con las cosas que nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Iván? 27. 27. Sos el precandidato que encabeza una lista más joven en estos momentos en la provincia. Entiendo. ¿Cuál crees que es el rol que le van a dar los políticos de cara a esta campaña a los jóvenes para el Chaco del futuro? Bueno, yo creo que nosotros, en esa te la reformulo, creo que no nos tienen que dar un rol, nosotros nos lo tenemos que ganar. Yo no estoy en la lista por ser joven, por tener colágeno en la piel, sino que estoy en la lista por lo que yo aporto, porque yo soy un defensor férreo e innegociable de la libertad, de la república, de las instituciones, porque lo hice todo este tiempo, porque fui un generador junto a mi equipo de políticas públicas para poder tener un programa de saneamiento fiscal, de ordenar el empleo público, de ordenar las escuelas de gestión social, y así un montón de cosas más de regular los planes, la asistencia estatal y los planes sociales para que no existan intermediarios. Así trabajamos muchas iniciativas y yo creo que los jóvenes nos tenemos que ganar los lugares. Será políticamente incorrecto lo que digo porque creo que es mucho más agradable decir que nos tienen que dar lugar a los jóvenes para que participemos, pero yo creo que nos lo tenemos que ganar. Creo que nosotros no tenemos que estar en los lugares solamente por ser jóvenes, como la juventud como un valor en sí mismo, sino que nosotros tenemos que aportar ideas, conocimiento, preparación, energía, ganas, masa crítica a la mesa. Y eso es lo que yo trabajé todo este tiempo para hacer. Y es lo que yo creo que tenemos que hacer los jóvenes. Y yo lo que me ocupé de todo nuestro equipo, nuestro partido, de tener jóvenes con masa crítica, con capacidad de generar políticas públicas, capacidad de generar un contenido que aporte algo a la ciudadanía. ¿Y qué propuestas proponés vos justamente desde tu lugar? Bueno, nosotros en principio, medio como un paraguas para lo que es el planteo, nosotros tenemos un problema de base y es que hoy, bajo el régimen de Capitanich, nosotros tenemos absolutamente todas las áreas del Estado estalladas. Cuando hablamos de salud, está estallada. Cuando hablas de educación, está estallada. Cuando hablas de seguridad, está estallada. Cuando hablas desde distintos trámites que uno tiene que hacer, la burocracia está estallada. Tenés un montón de gente valiosa en el Estado, en la administración pública, docentes, gente que trabaja en distintas dependencias del Estado. Tenés mucha gente valiosa. El problema es que tenés un problema sistémico, que es una decisión política que estalló absolutamente todas las áreas del Estado. Entonces, primero necesitas para cualquier cosa, porque yo te puedo traer la política pública más hermosa, mejor preparada, pero tenés una decisión política de llevarla adelante. Y primero tiene que estar eso, de nosotros terminar un montón de cosas totalmente viciosas que suceden hoy en el Estado. Después nosotros tenemos que tener el plan de gobierno que nosotros tenemos, que va desde reformas estructurales muy grandes. Nosotros necesitamos hoy tener un disponible, por así llamarlo, desde el Estado, mucho más grande para poder invertir en infraestructura de manera autónoma. Vamos a vivir tiempos difíciles, vivimos tiempos difíciles, vamos a vivir tiempos mucho más difíciles los años siguientes, independientemente del color político que venga. No creo que sea responsable vender ilusiones y expectativas que por ahí nosotros sabemos que van a venir tiempos difíciles. Entonces el Estado tiene que tener una solvencia fiscal para poder llevar adelante muchas más obras públicas. Nosotros vemos, y es un problema estructural que tiene el Chaco, siempre que el contexto nacional es medianamente favorable, uno ve que la media de Chaco es un poquito más alta que los demás, de la pobreza, pero
tampoco se desfasa. Pero cada vez que tenés un pico de pobreza nacional, Chaco proporcionalmente aumenta mucho más la pobreza que las demás provincias. ¿Y vos desde la legislatura cómo vas a ayudar a tratar de resolver estas problemáticas? Bueno, hay un problema de base que nosotros tenemos y es la debilidad institucional que nosotros tenemos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y es fortalecer las instituciones. Es poder generar ciertas prácticas regularizadas que esté yo, esté Juan de los Palotes o Pedrito, se cumplan. Hay un montón de cosas que hoy dicen, no, es año electoral, no va a pasar, o no me gusta tu color político, y bueno, no se puede responder a esos problemas. Un problema básico, por ejemplo, yendo a eso, es en la policía. La policía tiene una flota automotriz, por ejemplo, y esto es un solo ejemplo, pero que va hacia al quid de la cuestión. La policía tiene una flota automotriz que tiene una vida útil de más o menos unos 2 años. Hacen aproximadamente una camioneta de la policía 1 millón de kilómetros por año, tiene una vida útil de unos 2 años aproximadamente, y vos necesitas hacer una renovación total en general para vos no perder capacidad automotriz cada 2 años. Bueno, nosotros proponemos automatizar esos procesos y no que sea una cuestión de decisión política de decir, bueno, le compro 50 patrulleros y tenés 150 que están obsoletos ya. Asimismo con el equipamiento propio para los policías, sea desde municiones, chaleco antibala, equipamiento. En general uno tiene que tener la automatización de estos procesos. Lo mismo y es algo por lo que yo vengo peleando, y es que los aumentos salariales sean atados a un índice coparticipable. No que sea una cuestión discrecional que definan 3 personas en una habitación. No lo considero justo, no lo considero razonable, pero así como uno plantea estos aumentos en base a un índice coparticipable, nosotros necesitamos eficientizar el Estado. Jorge Milton Capitanich duplicó la masa docente, la cantidad de docentes se duplicaron desde el 2007 a hoy, y nosotros tenemos la peor educación del país. Si usted mira, nosotros tenemos un docente cada 10 alumnos técnicamente, pero cuando vos a los salones no está contratado. Bueno, nosotros tenemos que afrontar esos problemas. Nosotros necesitamos docentes bien pagos, pero docentes en los salones. Perfecto. Iván, ¿por qué elegiste acompañar a Esdero y no a Polini? Bueno, Esdero tuvo una propuesta muy aperturista, que él quería que tengamos una propuesta dentro, amplia, si uno la ve. De hecho, somos más que no somos del radicalismo que radicales, y es algo que a mí me motivó un montón como un mensaje político de lo que nosotros queremos, y es que tener una representación plural, amplia, realmente políticamente e internamente él se la jugó mucho teniendo a un precandidato que primero no es de su partido, segundo tiene 27 años. Muchas veces nosotros tenemos la política tradicional que casi se guía por una cuestión cronológica, más de qué herramientas tiene, qué trae a la mesa, a cuánta gente uno puede enamorar con sus propuestas, cuántas políticas públicas uno puede generar, y eso no en la política tradicional no funciona de tal forma. Entonces creo que eso ya fue para arrancar un planteo totalmente innovador en la política local, con el cual yo me identificaba un montón, con el cual yo reclamaba. No sé si vos recordás, en 2021 yo fui precandidato a diputado provincial dentro de la lista C, y mi planteo era esto. No podemos tener la definición de las alianzas de los partidos por una cuestión cronológica. Estamos hablando de alianzas de partidos que se dedican a representar gente, a pelear por los intereses de la ciudadanía, por políticas públicas. No podemos definirlas cronológicamente, o si vos venís de esta línea interna de tal partido. Para nada. Entonces, y también porque tenemos una misma visión desde los problemas nacionales. Nosotros ambos venimos trabajando dentro de un esquema donde él, por ejemplo, también recibe el mismo apoyo con el cual yo estoy trabajando nacionalmente, que es Patricia Bullrich. Y entonces son mucho más las cosas hoy que me unían con Leandro Esdero que con Polini, porque también uno tiene que ser coherente. Uno tiene que ser coherente en la política. Yo no puedo decir A y estar en X. Los tiempos que nosotros vivimos demandan mucha coherencia, razonabilidad y dar grandes gestos. Creo que nosotros como espacio lo dimos en ya la conformación del espacio, y vamos a seguir dándolo si nosotros podemos ser gobierno, estos grandes gestos, no solamente gestos políticos, sino gestos con la ciudadanía, la austeridad. No puede ser que cuando nosotros vivimos la crisis que vivimos, que tenemos un montón de gente que no tiene para comer, tengas un gobierno con un desorden de prioridades total,
como pasa acá en Resistencia, que mientras no podían terminar las obras, Laguna Argüello está abandonada la obra, directamente la abandonaron, tengas un gobierno que se dedica exclusivamente a festivales. Los festivales pueden estar, pero vos nunca podés descuidar la prioridad de arreglar las calles, tener luces en las calles, luminaria pública y demás. Entonces, creo que nosotros también algo que nos une es esa necesidad y esa pelea por la austeridad como el gobierno, por ser los primeros en dar el ejemplo, como el gobierno municipal, trayéndolo al caso con la intendencia de Gustavo Martínez, cómo el gobierno municipal puede demandarle a un contribuyente que pague si tenés camionetas de la municipalidad con patentes truchas. Camionetas de la municipalidad con patentes truchas. Vos andás sin patente porque alguien tiene un auto que se le extravió, te puedes comer una multa si vos no te la denuncia de extravío. Y la municipalidad tiene vehículos con patentes truchas. Esto llevado a todos los sentidos, me parece que si uno no es el primero en interiorizar costos, vos no estás legitimado para imponerle ninguna decisión a nadie. ¿Qué haces fuera de la política? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo laburo dentro del sector privado de salud, gerencio un servicio de alta complejidad cardiovascular y también otros servicios de alta complejidad. Aparte que bueno, también hago consultoría en esta materia para otras instituciones de salud. Y por el otro lado, justo, no voy a hacer el chivo acá, pero mañana estoy abriendo mi emprendimiento gastronómico. Vengo haciéndolo hace mucho tiempo. La verdad que me demandó mucho trabajo poder terminarlo primero por los costos, la inflación, las regulaciones y por el otro lado también porque estoy muy abocado a esta vocación de servicio que tengo de ser un servidor público, pero también justo ahora estoy inaugurando en esta semana un emprendimiento gastronómico en el cual vengo trabajando hace muchos meses. Bueno, ahí te vas a topar con la carga impositiva de los emprendedores. Ya lo hago desde el sector privado en salud, donde yo trabajo, y ya lo hago. Impresionante la cantidad de dinero que se lleva el Estado del sueldo de un empleado. A vos te contratan y vos cobrás, pongámosle como ejemplo, 150.000 pesos y en realidad el empleador está pagando 190.000, 200.000 para un empleado y se está quedando con un cuarto de la tajada de lo que es el sueldo del empleado por nada. Por un sistema jubilatorio estallado, obras sociales que no tienen prestaciones. Es muy complicado eso. Yo realmente lo vivo todos los días. Vivo todos los días los problemas también de la gente que es contratada, que no le alcanza el sueldo, que le sacan un montón de plata de estos aportes y no recibe ningún tipo de servicio. Y bueno, y ahora también estoy justamente con el tema de este emprendimiento gastronómico que estoy abriendo. También que el otro día voy a comprar un freezer. Estaba a un precio, fui a los 2 días porque no tenía justo la plata para pagarlo ahí, voy a los 2 días, estaba un 30% más. Entonces, sí, vivo todos los quilombos que vive un emprendedor, la inflación, los problemas de la regulación laboral, realmente no hay crédito, al menos para los mortales como yo que queremos, sin tener que levantarle el teléfono a nadie, conseguir un crédito. Claro. ¿Y crees que desde la legislatura se puede avanzar en la reducción de algunos impuestos o la eliminación de algunos? Sí, a mí me encantaría que nosotros podamos trabajar en un programa similar a lo que fue el pacto fiscal en el gobierno anterior. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en un programa de saneamiento. Hubo algo que para mí fue un delirio, pero era un símbolo del delirio que vivía nuestra política, y es que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la cuarentena, se aprobó, por ejemplo, un impuesto a la importación de servicios, un impuesto a Netflix desde Chaco. La provincia del Chaco, como provincia, no tiene las competencias para poder generar impuestos a la importación de servicios, como un servicio de Netflix, por ejemplo. Y lo hacían para un fondo sanitario que no tenía ninguna competencia el Chaco para cobrarlo. Y eso es un ejemplo. Nosotros tenemos que hacer un programa desde simplificación tributaria, reducción tributaria y simplificación en regulaciones varias, sea desde el lado para habilitaciones comerciales en los municipios, para la cuestión de habilitación de instituciones sanitarias y demás. Así que tenemos un montón de herramientas para hacerlo porque un montón de esas cosas salen por ley, sea algunas incluidas dentro del presupuesto o normativas aparte como lo que es el Código Tributario Provincial. Bien. ¿Y dentro de ese Código Tributario vos identificás algún componente, algún arancel? Sí, creo que el más nocivo por kilómetro, por su doble imposición y demás, es el impuesto a los sellos. Yo creo que tenemos que hacer un proceso de reducción
drástico, en mi opinión. Eso es algo que se tendrá que ver porque después uno necesita consensuar con otros espacios políticos en la Cámara de Diputados por una cuestión de que tiene 32 votos y a veces uno está en minoría o estás ahí, necesitas los votos de otros y no siempre todos estamos de acuerdo en cuál debe ser la carga óptima impositiva. Pero sí, yo creo, y voy a pelear, voy a ser el primero en pelear por particularmente ingresos brutos que tengan una reducción drástica. Según todos los tributaristas y los que más manejan el tema, es por kilómetros el más nocivo, el más distorsivo de todos los impuestos que tenemos. Ahora se está hablando en la legislatura de la reducción de la jornada laboral. ¿Viste algo de eso? Sí, es una discusión que yo la sigo. Creo que es una discusión que tiene mucho sentido con la incorporación de tecnologías que empiecen a tener instrumentos tecnológicos que suplan la labor humana. Yo sueño con que nosotros vayamos hacia un futuro donde cada vez los seres humanos podamos dedicarnos a tareas que sean mucho más creativas, demanden mucho más del ingenio propio del ser humano y menos operativas. Y tiene mucho sentido bajo ese paradigma, pero para uno poder hacer eso tiene que tener un proceso de tecnificación, de formación de capital humano para poder administrar esto, que creo que nosotros hoy, por el contexto inflacionario, falta de crédito, es un poco inverosímil. A mí me molesta un montón, iba a decir otra palabra, me molesta un montón cuando hay mucha corrección desde la política y mucha irresponsabilidad y se aprueban muchas veces leyes que no tienen ningún contexto con la realidad. Para mí es un gran problema. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy serios a la hora de discutir las políticas públicas porque, por ejemplo, hoy sí es algo que suena muy bien la reducción del horario laboral, es algo que a mí me encantaría apoyar, pero previamente tenemos que haber llenado un montón de casilleros que hoy no lo hacemos, por lo cual hoy hacer ese planteo, y yo creo que es inverosímil. A mí me encantaría, como también uno cuando escucha sobre la discusión de la ley de humedales, por dar un ejemplo, hay un montón de buenismo. Pero uno a la hora de diseñar políticas públicas tiene que ser realista en la política pública que uno está discutiendo, que uno está realizando, que uno está haciendo. Entonces, bajo ese contexto, a mí me encantaría que lleguemos a ese punto. Primero tenemos que haber llenado un montón de casilleros para poder discutir esa reducción de horario laboral, porque uno tiene ciertos servicios que dar, ciertos productos que desarrollar, y si vos no tenés una tecnificación que se ocupe de eso, no podés achicar el horario laboral. ¿Vos cómo evaluás actualmente el rol de la oposición en la legislatura? Creo que tuvimos un montón más que hacer un montón de tiempo. Creo que este tiempo sí tuvimos una oposición que se plantó en los temas fuertes. Yo fui muy crítico mucho tiempo y sería un hipócrita desconocer eso. Yo fui muy crítico mucho tiempo porque yo mucho tiempo entendí y entiendo que se podía haber hecho mucho más. Creo que hubo mucho respeto de mi parte cuando en los últimos tiempos se plantaron en temas tan importantes como cuando modificaron ilegalmente el sistema electoral, que estaban intentando hacer un sistema similar a la ley de lemas acá en Chaco para perpetuarse en el poder. Creo que ahí sí la oposición actuó en conjunto, muy vigorosamente, sin ceder un centímetro, y creo que fue una muestra de cambio de era, cambio de época, que vivimos desde la oposición misma. Entonces realmente creo que tuvo un proceso de mejora la performance y la representación de la oposición en este tiempo. Espero que esto mejore cada año, ¿no? Y que primero que dejemos de ser oposición, que seamos gobierno y que legislativamente podamos mejorar cuantitativamente un montón. ¿Crees que va a haber un escenario de primera vuelta o de segunda vuelta para las ejecutivas, las gubernamentales? Bueno, yo siempre quiero que podamos ganar lo más cómodo posible. Me encantaría que ganemos en primera vuelta y yo trabajo para eso. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, vuelvo todos los días a las 11 de la noche para que nosotros ganemos en primera vuelta, para que tengamos el mejor resultado posible. Creo que sería un batacazo histórico. Nosotros estamos muy preparados y estamos muy confiados en que hoy la ciudadanía está demandando un cambio. Y no un cambio por sí, o sea, no un cambio como un eslogan o concepto vacío. La ciudadanía está demandando que dejemos de ser la provincia más pobre del país, que dejemos de tener la educación más pobre, la peor educación del país, que empecemos a tener rutas que se conecten. Entonces yo creo que hoy sí es muy claro el rumbo que está pidiendo la ciudadanía, que no quiere más. Cualquier estudio de opinión pública te da que el 70% pide un cambio.
que un 70% no quiere seguir con este mismo régimen. Entonces, yo estoy muy confiado que vamos a hacer una gran elección y que tenemos unas muy buenas posibilidades para esta elección poder terminar con el régimen de Capitanich. Bien, como última pregunta, ¿vos cómo ves qué es lo que sienten las personas cuando se le habla de un diputado o de la legislatura? La gente en la calle, ¿vos cómo crees que lo ven a los diputados? Como gente cómoda, gente que no escucha los problemas muchas veces o que tiene una distancia con la realidad muy grande. Creo que no todos son así, que no es eso así en un montón de casos. Y creo que la demanda, el tiempo nos demanda a la gente que nos metemos en política. Yo no vengo de la política, me voy a meter porque quiero resolver los problemas, que tengo mi vocación de servicio y que es una necesidad casi desesperada de poder cambiar mi metro cuadrado de la vida a mis coprovincianos, a mis vecinos, a mis conciudadanos, cambiársela, poder aportar un granito de arena. Esperemos que sea un montón más que un granito de arena lo que pueda aportar, pero creo que mucho tiempo la política no dio los gestos que la ciudadanía demandaba. Creo que mucho tiempo no lo hicimos y creo que nosotros tenemos hoy la vocación, la voluntad, el coraje y la capacidad para responder a esas demandas. Bueno, Iván, te agradezco que hayas venido acá al diario. Veremos qué nos deparan las elecciones de este año. Muchas gracias. Espero volver pronto.